una fecha como la de hoy, el 20 de mayo del año 325, se instala o se inicia el Concilio de Nicea. Nicea era una ciudad del mundo bizantino, situada en la actual Turquía, y la ciudad se llama actualmente Iznik. De las huellas del concilio prácticamente no queda absolutamente nada. Ese concilio es importante porque es el primer concilio general que reúne la Iglesia cristiana, ese año 325, y ese concilio logra reunir a unos 300 obispos cristianos. El primer mito que tiene que ver, la primera mentira que tiene que ver con ese concilio es que la Iglesia se la ha arreglado para presentar el concilio como algo presidido por los obispos cristianos y particularmente por el obispo de Roma, que entonces todavía ni siquiera era papa, o en todo caso nadie lo reconocía como superior a los otros obispos, al obispo de Constantinopla, al obispo de Antioquía o al obispo de Alejandría. El concilio lo presidió Constantino, el emperador, que fue quien lo convocó y que fue quien lo manejó. La Iglesia fue allí justamente detrás de Constantino buscando el reconocimiento que Constantino le estaba dando, que era convertir a esa Iglesia cristiana, todavía no en la religión oficial del imperio, porque eso se hizo en 380 con el emperador Teodosio, pero sí una religión tolerada legalmente, cosa que para la Iglesia representaba una extraordinaria ventaja. Y también para Constantino, que lo que estaba buscando era apoyarse en un movimiento ascendente, como era el movimiento de esa iglesia cristiana, frente a una religión greco-romana o pagana que estaba prácticamente en decadencia. Y Constantino actuaba fundamentalmente desde un plano absolutamente político y desde ese punto y en esa forma manejó el concilio de Nicea. No es cierto entonces que los papas hayan presidido el concilio, porque el concilio lo presidió Constantino. El concilio, además de ser el primero y tener importancia por eso, es importante porque allí se decidió la divinidad de Jesucristo. Jesucristo no era todavía un Dios y es el concilio de Nicea prácticamente el que establece la condición divina de Jesucristo. Y eso va a traer un problema grave, un problema de esos teológicos bien grave, porque allí se debatieron dos posiciones. Se debatió la posición de Ario y la posición de Atanasio. Ario decía lo más sensato, aún partiendo de la idea pues, de aceptar un Dios de forma humana. Ario decía lo que a cualquier cristiano más o menos pensante le podría parecer más aceptable. Es decir, que si hay un Dios Padre, que es el Dios del Antiguo Testamento, y hay un Dios Hijo, que es Jesucristo, y los dos son dioses, pero Jesucristo es un ser humano también, no pueden ser de la misma naturaleza y no pueden ser contemporáneos, porque ni un hijo no puede ser contemporáneo de su papá, porque evidentemente entonces es o el mismo papá o no es hijo de esa otra persona. Y si son los dos eternos, el que fue humano no puede ser justamente eterno, porque el que es eterno es Dios, que se define por la eternidad, pero un ser humano no puede ser eterno. Dentro del disparate que es, repito, aceptar entonces que haya un Dios que sea encarnado, que se haya vuelto ser humano, por lo menos aquí había un intento de cierta racionalidad. Esto era inaceptable completamente para la iglesia cristiana, porque en el fondo, para la iglesia cristiana, el verdadero Dios no es el Dios viejo, no es el Dios del Antiguo Testamento. La iglesia cristiana tiene que aceptar el Dios del Antiguo Testamento porque necesita el testamento judío como fundamentación del cristianismo, si no el cristianismo se cae. Pero el Dios viejo, o sea, el Yahvé o el Dios judío, después de todo es un Dios secundario. El verdadero Dios cristiano es, por supuesto, Jesucristo. Y entonces la posición de Ario rebajaba a Jesucristo, porque Jesucristo no podía tener la misma condición divina que el Dios viejo, y por tanto esa posición tendía a ser rechazada. Y esa era la posición de Atanasio, y la posición de Atanasio era entonces que Jesucristo era de la misma naturaleza y era tan eterno como su propio Padre. Disparate absolutamente incomprensible. Esto generaba, de hecho, dos dioses, y el cristianismo, que se pretende definir como una religión monoteísta, entonces tenía dos dioses. Encontraron luego una solución, pero la solución fue peor que el problema, porque la solución no fue eliminar a ninguno de los dos, porque no podían eliminar al Dios del Antiguo Testamento, y fue agregar un tercer personaje. Ese tercer personaje es el Espíritu Santo, que en la Biblia judía y en la tradición cristiana inicial, el Espíritu Santo, que se escribe con minúscula, es el Espíritu de Dios, no es un personaje. El cristianismo lo convirtió en un personaje para completar la Trinidad, para tener entonces tres dioses. No hizo como en otras trinidades, que siempre se mete una mujer,
porque el cristianismo tiene un odio profundo contra las mujeres y entonces prefirió convertir el Espíritu de Dios en una tercera persona y tener esa Trinidad que una vez San Agustín, tratando de explicarla, verdaderamente reconoció que era más fácil meter todo el agua del mar en un agujero en la playa que encontrarle una explicación coherente y racional a la Trinidad. Esa es la importancia fundamental, pues, del Concilio de Nicea. Valdría la pena además señalar que Constantino se inclinaba más por la posición de Arrio que por la posición de Atanasio, pero Atanasio logró el apoyo de algunos partidarios de Arrio que eran light, y se cuadró con ellos y logró entonces la mayoría en el concilio y Arrio fue condenado. Pero Constantino se mantuvo cercano a la posición de Arrio todo el resto de su vida, hasta el último momento, cuando ya estaba por morir, que fue cuando entonces finalmente se hizo bautizar. Constantino era simplemente un político que quería una religión en ascenso, una religión poderosa, y quería utilizar a esa religión para sus planes de control del imperio. Y la Iglesia le interesaba apoyarse detrás de Constantino, porque la Iglesia siempre se ha apoyado detrás de un poder fuerte, de un poder bien conservador, para sacar la mayor parte del provecho. Es decir, que la relación le convenía tanto a Constantino como a la propia Iglesia cristiana. Y eso llevó a que la Iglesia cristiana terminara entonces convirtiendo a Constantino en una suerte de santo, obviando todos los crímenes cometidos por Constantino, y la Iglesia lo convirtió en una suerte de santo, y durante buena parte de la Edad Media Constantino era San Constantino. Pero repito, Constantino lo que quería era conservar su poder político, apoyarse en una iglesia en ascenso poderosa, y la Iglesia hizo un buen matrimonio con Constantino porque heredó todo el aparataje del Imperio Romano, y unas cuantas décadas después pasó a ser la única religión oficial del imperio con Teodosio, y a partir de allí la represión que desencadenó contra todos los otros cultos fue algo absolutamente brutal para imponer su hegemonía absoluta. Esta es la importancia, pues, de esta vieja fecha, de este concilio de Nicea, que, repito, es un hito fundamental en la historia de la Iglesia cristiana.